El primer elemento presente es el que sabe, que es contrario a la ignorancia. El desarrollo de un Estado sería imposible en la ausencia de este. Muy importante que tanto las personas que hacen parte del Estado como él mismo tenga presente esa virtud de la prudencia, que está relacionado con la ciencia y permite la administración correcta de la estructura del Estado. La segunda virtud es la valentía. Está relacionada con que el Estado selecciona a los miembros que hacen parte de su ejército y de su fuerza militar cuidadosamente para que sean personas capaces, con habilidades, pero que además estén dispuestas a defender el Estado, con unas bases y unos criterios fuertes que permitan que la relación entre ellos y el ciudadano sea posible. Además deben tener una formación muy estratégica en gimnasia y en música para que de esta manera sus acciones, sus actitudes sean correctas. Es importante que el Estado se desarrolle con una relación muy cercana hacia los organismos que hacen parte de la defensa. De esta manera se les forma para que sean capaces de actuar de acuerdo a parámetros de justicia. Y de esa manera la compenetración entre el Estado, la defensa y la sociedad sea posible. Es importante la tercera característica y es la templanza. Esta relaciona a la necesidad que tiene el gobierno de regirse bajo un modelo de Estado que estructure y administre las ramas que están presentes en la sociedad, la organización, por ejemplo, del trabajo, los campesinos, los mercaderes, en el que cada uno se haga cargo de sus asuntos sin entrometerse en los del otro, ya que de esa manera provocaría un declive del Estado y de la sociedad. Pero ojo, es muy importante hablar del elemento placentero, el apetitivo, el que quiere. Muy importante que cada persona tenga un control desde la parte racional y así permitir que sus acciones sean correctas. Es muy delicado actuar solo en base o respondiendo a este sentimiento, ya que antes de actuar es importante tomarse el tiempo para analizar qué puede ocasionar, qué puede traer como consecuencia esa acción. Es importante la ayuda que presta esa parte racional, la templanza, para tomar las decisiones y controlar la fogosidad y la parte apetitiva del alma. De aquí que sea tan importante la armonía entre la racional y las otras dos partes, siendo la parte racional la que administra y controla mejor los otros sentimientos. Como cuarto punto se encuentra la justicia, que no es solo responsabilidad del Estado, sino asimismo de sus ciudadanos y de la población, quienes cuando sienten que hay una situación que se considera injusta, le encargan al Estado la administración de esa justicia. Y este a su vez, para responder de manera efectiva, debe contar dentro de sí con los tres elementos que hacen parte del alma: el que conoce, el que se irrita, tercero, el placentero o apetitivo. De esos tres, el que conoce, el racional, es el que cuenta con el mayor contexto, el que sabe, el que razona y el que recoge toda la información y la propia para precisamente poder administrar y controlar a los otros dos elementos. Muy importante la relación que ejerce el que conoce el racional frente a los otros dos, al apetitivo y al que se irrita. Muy importante que se cuente con las bases sólidas y los fundamentos racionales enfocados o basados en la ciencia para lograr una correcta administración de la acción. Por ello se cita el ejemplo de una persona que actúa bajo los preceptos de la parte racional. No va a ir a destruir unos templos, sino que precisamente va a actuar de manera coherente, ya que dentro de sí se encuentran en armonía esos tres elementos. Esto condiciona también a aquellas personas que han jurado servir al Estado y al gobierno, de manera que su actuar no sea equívoco y no sea corrupto. Asimismo, el respeto por los padres.
Y como tercero, ojo, mucho más importante que el elemento principal y el fundamento sea la parte racional. Que la fogosidad y lo apetitivo esté subordinado a la razón, ya que ésta tiene un entendimiento mucho más claro de las necesidades y del control, y de la armonía que debe existir entre las tres. Esto aplica para cualquier tipo de gobierno, ya se hable de una monarquía o de otra forma de gobierno como la aristocracia. En cualquiera de los escenarios, ya sea en una monarquía o en una aristocracia, es indiferente mientras el elemento que controla y gobierna es el racional. Además, la enseñanza y la formación es muy importante para garantizar que los gobernantes actúen de la manera correcta. A manera de conclusión y retomando toda la información que se ha analizado, siento que como seres humanos tenemos esos tres elementos dentro del alma y que no solo quedan ahí, sino que trascienden a las formas y a los componentes del estado. Primero porque la persona que razona, siente y piensa le otorga esas características al estado y de esta manera puede controlar y administrar correctamente. Esas partes del alma, esos tres elementos, se manifiestan en las acciones de los seres humanos y se transmiten al estado. Pero es muy importante que el dominante sea la parte racional y subordinados a él estén las otras dos. Sin que ocurra una desconexión, es muy importante la armonía entre los tres elementos para lograr el desarrollo del Estado. Platón habla del génesis de la ciudad, cómo surge y cómo surge la justicia. Muy importante que la ciudad en un principio se piensa como un espacio pequeño, un territorio pequeño en el que las personas que lo conforman son seres individuales. Como mínimo está una persona que tiene ciertas habilidades, ciertas ideas o es creativo, tiene trabajo como agricultor, como artesano, etcétera. Y de acuerdo a esas necesidades y a esas capacidades que tiene cada quien se va formando esa civilización. No surge de una necesidad, de un sentimiento de estar acompañados, sino más como los individuos van construyendo una sociedad de acuerdo a las habilidades artesanos, constructores, navegantes, cuidadores de animales, y ese intercambio es el que hace el desarrollo de la ciudad. Aunque para mí no es claro ese argumento de que el desarrollo de la ciudad sea a través del interés individual por ganar o satisfacer las propias necesidades sin importar las necesidades del otro, sino buscando satisfacer las necesidades básicas del individuo, del ser humano, y de que así se construyeron las ciudades va en contravía de la política misma. Para mí esos argumentos no son claros de que así haya sido la génesis de la ciudad, ya que las consecuencias de esto deberían ser terribles. Si bien no se habla del sexo, se toma a la reproducción como una responsabilidad política para garantizar la construcción de la ciudad. Estos argumentos no son muy claros y de hecho evidencian ciertos problemas con los tres elementos: el apetitivo, el que se irrita y el racional o el que conoce. Cuando no hay armonía entre las tres partes, el análisis de Platón evidencia que hay debilidades. No hay seguridad que propicie el desarrollo de esa ciudad. Se necesita una forma muy importante de organizar la estructura para designar las responsabilidades políticas para el control y la administración de los asuntos de la cultura, la economía y la política, y así otorgarle bienestar a sus habitantes. Pero esto no se evidencia allí, ya que todos están en esa condición de buscar sus necesidades individuales, lo que incentiva las ganas de expandirse y de tener más. Y si otro está en la misma búsqueda individual de expandirse, surgen los conflictos y los problemas entre países y entre naciones, consecuencia precisamente de esto expuesto.
En la búsqueda de solucionar estos conflictos se evidencia la necesidad de una nueva clase y son los militares. Aquí se tiene la precaución de que no sea cualquier tipo de persona que esté interesada en apropiarse cada vez de más y más poder, sino que cuidadosamente los políticos forman estos militares con calidad, con ética, para que actúen y piensen de la manera correcta en defensa de la justicia, de las personas que tienen a cargo de defender esa nación. Todo esto gracias a la formación que han recibido buscando mejorar y el bienestar de los demás, no buscar el beneficio propio o hacerse al poder ellos mismos. Gracias a la educación y la formación en el que el único objetivo es la defensa de la ciudad. Para lograr precisamente esto, buscar a las personas a cargo, Platón dice que es muy importante instaurar un sistema de cambio cultural para construir una sociedad que integre todos estos elementos. Con esa información que ha planteado Platón, quiere proponer un nuevo modelo contemporáneo de república moderna en el que esos intereses individuales no afecten a los otros, sino que precisamente con la racionalidad, la defensa de la república se logre integrar para dar una ciudad, una ciudadanía y una civilización en la que las relaciones de todas las personas no estén en pro de la desigualdad y la injusticia, sino que se rija bajo los preceptos de justicia, tomando como ejemplo otros países o siendo ejemplo para otros países y así lograr un desarrollo. Yo creo que las ideas de Platón pueden servir para un proyecto político en Colombia, pero hay que analizar el contexto colombiano. El desarrollo colombiano se ha ido construyendo y el Estado con su sistema, la estructura administrativa ha ido llevando el proceso hasta cierto punto. Pero creo que se ha visto interrumpida por esa ansia de la parte apetitiva. Nuestros políticos, ya sean de derecha o izquierda, quieren es participar por un interés propio y permanecer indefinidamente en el poder. El ejemplo de Uribe, que quiere continuar con esas ansias y ese apetito de poder, no parece que la parte racional gobernara a las otras dos. Siempre está en búsqueda de alimentar esa parte que irrita y que alimenta la guerra. Por otro lado, Petro también tiene y manifiesta esas ansias de poder. Analizo cómo se puede solucionar buscando que la parte racional sea la que lidere y la que administre. Hay una necesidad de que hagan parte del Estado personas que hayan estudiado, investigado, hayan hecho parte de alguna ciencia, hagan parte de la academia, de las ciencias políticas, porque actualmente en su mayoría existen muchas personas trabajando en diferentes instituciones, los cuales no cuentan con los argumentos y las defensas desde la ciencia para argumentar sus principios. ¿Tendrán las habilidades para administrar la justicia? No lo creo. Llevamos muchísimos años buscando precisamente ese cambio y se necesita una persona política que sepa, que investigue y analice la problemática de la sociedad, de la cultura en Colombia, que está más arraigada desde desde la injusticia. Mostramos un ejemplo como por ejemplo las minorías como los indígenas han sido excluidos por su idioma, por sus costumbres. La comunidad LGBTI ha sido discriminada por la religión. Hemos visto cómo el presupuesto en educación se reduce, cómo las mujeres han sufrido por culpa del machismo y la desigualdad. A los niños no se les brinda la atención necesaria, la estimulación y la formación. Y a las personas con diversidades funcionales como personas ciegas y personas con movilidad reducida no se les brinda la atención necesaria. La minoría del pueblo de San Andrés, también que está sometido a unas condiciones de extrema
pobreza cuando hay personas muy ricas. Asimismo, el caso de la lengua de señas. Todos estos casos ya han sido investigados, han sido analizados y la parte racional debe controlar precisamente y analizar todas estas situaciones, la sociedad, las relaciones que se dan entre los actores, pero lo que se evidencia es que hay un interés individual que causa problemas, intensifica la problemática social. ¿Se necesita un cambio? Sí. ¿Se necesita una solución? Sí. Y es muy importante tenerla en términos de justicia. Las 4 virtudes que estén presentes es muy importante en las personas, que el alma sea consciente, los 3 elementos, que el que conoce o razona esté en armonía con los otros 2 elementos, el que se irrita y el apetitivo, que estén en concordancia para que así el Estado pueda administrar de manera correcta la sociedad, organizarla de manera que, como decía Platón, no se necesitaran leyes. Pero al ver que el Estado entra en declive, no sabe, se deben instaurar leyes precisamente para organizar ese estamento normativo y lograr que la sociedad pueda organizarse. En un futuro, Colombia, su Estado, tenga una visión de equidad, de igualdad y de justicia para garantizar correctamente, actuar de manera correcta la administración de los recursos de la sociedad. Ojalá fuéramos más conscientes de la importancia que tiene de no dejarse llevar por el querer o el sentir, sino que la parte racional sea la que gobierne, domine y lidere a las otras 2. Que la parte racional que conoce domine al apetitivo y la fogosidad. Los políticos que hacen parte del Estado están llevados muchísimo más por personas interesadas por el dinero en un principio, por incentivar la guerra y los conflictos y por la religión. Además, como último elemento, el individualismo que tenemos como tradición. Ese es el problema y necesitamos cambiarlo. ¿Cómo lograr una nueva república como la que propone Platón, en la que las acciones están dirigidas por la razón? Y cuando se presenten situaciones de injusticia, los políticos puedan hacerse cargo. Colombia tiene una deuda muy grande, sobre todo con las minorías, con los campesinos, con la diversidad, con los indígenas, con muchas personas y muchos ciudadanos para resolver sus situaciones. Aquí el poder militar es muy importante y no solo con respecto al conflicto armado, sino también con la lucha contra las bandas criminales, el narcotráfico. Yo veo este enfrentamiento y me parece que es muy importante sentarnos a hablar precisamente de este tema y buscar soluciones para dar cambios efectivos en la sociedad. Centrarnos en resolver los problemas básicos de muchas personas que por tener hambre o no tener sus necesidades básicas insatisfechas roban. Evitar que se llegue a estas situaciones es muy peligroso. Vivir en una sociedad donde hay unos pocos muy ricos y muchos que son muy pobres. Se debe lograr un balance y un equilibrio para lograr integrar la sociedad. Ese es el trabajo del Estado. Y creo que una de las claves está en la educación de los niños, la formación y además permitirle a las personas de cualquier edad también formarse y ganar esa conciencia. Además, para el caso de los policías y de las fuerzas militares, esas 2 instituciones, quienes hacen parte de ella, deben ser personas que estén apasionadas por Colombia. Sin embargo, vemos muchísimos casos en los que ocurre todo lo contrario, casos de corrupción que provocan que las personas en Colombia no tengamos confianza en esas 2 instituciones y busquemos solucionar los problemas por nuestra propia cuenta. A manera de conclusión me gustaría resaltar 2 puntos. La primera, muy importante que las personas sean conscientes, ya sea desde las ciencias políticas o personas que estén responsables de alguna investigación académica o científica, ser firmes con los argumentos desde la razón para poder tener precisamente muchos más argumentos y lograr que ese equilibrio entre la fuerza, la razón y la justicia se administre y garantizar que las relaciones sean positivas y efectivas, que los políticos
se comporten atendiendo las necesidades de los ciudadanos, no como unos jefes de una estructura, sino que tengan en cuenta y hagan parte de ella misma. Segundo, la necesidad que tenemos todos de formarnos en pedagogía, metodologías, en educación, para que las personas aprendan a participar de política, a administrar la justicia y que el Estado así pueda encargarse de responder con compromiso y trabajar por una Colombia mejor. Yo creo que es posible.